Lluvia Roja 1950. Jorge Negrete protagoniza esta extraordinaria película encarnando a un cruel revolucionario, al que no le importa pisotear a quien se le ponga enfrente con tal de lograr sus objetivos. Lo acompaña Elsa Aguirre, quien actúa como una mujer de clase acomodada, que deseaba ser religiosa, y que tiene la desgracia de enamorarse del despiadado mercenario. Una excepcional obra fílmica basada en la novela de Jesús Goitorto dirigida por René Cardona. El tigre del Bajío Enrique Montero, un coronel, revolucionario y sanguinario, que una tarde de lluvia conoce a Elisa y ambos se enamoran sin lugar a dudas. Montero se había ganado el odio y repudio del pueblo. Sobre todo en este filme, aún con todo el odio que parecía salir de su personalidad, Jorge Negrete se ganó el amor de su amada Elsa Aguirre, que nos regala una gran actuación en la escena. Cuando llega a donde están tomando los hombres del pueblo, llega dispuesta a hacer un escándalo tremendo para salvar a su amado, y se enfrenta a todos para salvar la vida de su esposo. Los actores de este filme merecen nuestro aplauso, agradecimiento y admiración por este filme que quedó bien realizado. Es con esta clase de filmes que sabemos por qué se le llama cine de la época de oro. Margarita Mora nace un 31 de diciembre de 1920 en Santo Domingo, República Dominicana, hija del actor teatral de origen español José Mora Méndez y la concertista de violín y actriz alemana Fräulein Marguerite Germán Consogni, ambos dueños de la compañía teatral Germán Morita que recorrió Centro y Sudamérica. Debutó a los 5 años en la compañía de sus padres y se presentó con ellos en diversos países como Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Colombia y Venezuela, en donde alcanzó tal éxito que muchos dieron por hecho que había nacido en la región de La Guaira, en ese país en 1917, y la llamaban cariñosamente la Morita venezolana, según varias fuentes. Es verdad que nació en Venezuela, pero debido a las constantes giras de sus padres la registraron en Santo Domingo. En 1934 Margarita participa en la embrionaria cinematografía venezolana, pues participa en el film Destino de Mujer. Posteriormente trabaja en la cinta Venezuela, Andalucía y América 1936, antes de ser contratada para trabajar en México, en donde hace su debut, al lado de Tito Guízar en Amapola del Camino 1937. A esta le siguieron Águila o Sol 1938, con Mario Moreno Cantinflas, y en donde Margarita baila una rumba llamada Un Meneíto Na Ma, considerada una de las escenas pioneras del cine de rumberas, de gran fama en la década posterior. También destacan El Cementerio de las Águilas 1938, con Jorge Negrete, Noche de Recién Casados 1941, con Emilio Tuero, Simón Bolívar 1942, con Julián Soler, Tierra de Pasiones 1943, nuevamente con Negrete y con Pedro Armendáriz. Su último trabajo cinematográfico, antes de retirarse, fue La Ametralladora 1943, junto a un Pedro Infante que aún luchaba por ser conocido. Margarita se casa con el periodista y guionista cinematográfico Isaac Díaz Araiza, quien fuera secretario de Cantinflas y fundador de la exitosa revista Cine Mundial, y por quien decide dar término a su carrera. Su hija es la escritora Margarita Díaz Mora. Margarita Mora muere el 27 de abril de 1976 en la Ciudad de México, víctima de una embolia cerebral. Don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre. Mucho se habla de los actores del gran cine mexicano de la época de oro, pero ¿quién me puede omitir a este hombre? Uno de los artífices del imaginario popular mexicano. Durante muchos años, se convirtió en el director que más sabía de cine en México. El gran don Ismael Rodríguez. Cantinflas con su esposa y su señora madre. Lilia Prado en los años 80. La diva Marga López. La batalla por la dignidad. Cantinflas y Jorge Negrete se confrontan. Después de que Jorge Negrete había sido acusado de golpear a Leticia Palma, se organizó una asamblea en el Teatro Esperanza Iris. Cantinflas defendía a Leticia al tiempo que acusaba a Jorge de malversación de fondos, por $1.000.000. Negrete no quiso hablar del asunto, la verdad saldría tiempo después. El contador de la ANDA Francisco Castellanos afirmó que Jorge había actuado con dignidad y como un caballero, ya que ese dinero era por vales en préstamos a los actores Germán Valdés Tintán, Pedro Infante y María Antonieta Pons, y Jorge no quiso hablar para no evidenciar o abochornar a estos actores. La verdad poco a poco salía a la luz, y tiempo después se descubrió que Cantinflas también había sido engañado por Leticia Palma en sus argumentos. Esta sí era una verdadera batalla por la dignidad.
Interesante, ¿no es así? Irma Serrano la tigresa. Recia, brava, directa, inteligente, polémica, controvertida, emblemática, talento, productora, leyenda, glamorosa, fotogénica, dominante, defensora de los indígenas y de las mujeres. Toda una personalidad viviente que ha rugido por más de 70 años. Miroslava, la estela de una estrella. Por Luis Aparicio Hernández Sánchez. En días pasados se cumplieron 96 años del natalicio de la señorita Miroslava. De diversas formas se ratificó que su recuerdo se mantiene en el corazón del público como un poema. La imagen es oportuna y la describe. Miroslava es un poema. Un poema que año tras año se caligrafía con tinta resplandeciente de estrella y deja a su paso una estela de singulares sentimientos. Su trayectoria cinematográfica fue como encender el sol desde la tierra. Un amanecer en contrapicado de talentos y belleza. En 9 años de carrera profesional como actriz logró lo que decenas de miles no han podido. En mi opinión, además de una gran artista, es un ser humano admirable. ¿Por qué es admirable? Entre muchas otras razones me remito a un ejemplo contundente. Ella logró ascender desde la oscura barraca de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial hasta el luminoso firmamento cinematográfico. ¿Quién de nosotros podría hacerlo? ¿Imagina usted lo que representó para una hermosa y asustada adolescente estar en un represivo campo de concentración nazi? Acosada por la incertidumbre de lo que pudiera pasar. Bajo la probabilidad de abusos. Perseguida por la expectativa de ser separada de su familia y llevada a trabajar a las fábricas hitlerianas. Acosada por el temor de las cámaras de gases. ¿Quién a la edad de 13 años podría salir de allí, emocionalmente ilesa? La talentosa Miroslava vivió y triunfó pese a esas cicatrices de guerra. Es admirable. Miroslava fue una mujer culta. Maravillosa lectora. Dominaba perfectamente varios idiomas. Honesta, responsable y disciplinada en su trabajo. Una gran amiga. Ella tenía la virtud de convertir sus sentimientos en un suave manto de seda, para cobijar de amor a niñas y niños. Inició su carrera artística con el maestro Sequizano, a quien se le conoce como el padre del teatro en México. Desde 1946 a principios de 1955, participó en más de 30 producciones cinematográficas. 2 de estos rodajes, protagonizados por Miroslava, se encuentran catalogados entre las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. En 1950, la revista norteamericana Life le dedicó su portada, un honor que se otorgaba exclusivamente a personalidades muy destacadas en el mundo. Además, viajó como embajadora del cine mexicano a eventos internacionales. Son solo algunos aspectos en su corta carrera profesional. Lo afirmo de nuevo, Miroslava es como un amanecer en contrapicado de belleza y talentos. Considero injusto que muchas veces las vivencias de sus amores o el aún confuso final de la señorita Miroslava Stern se resalten como si fuera lo más importante de su trayectoria. Es absolutamente injusto que se olvide el recorrido de una estrella y su estela de virtudes como artista y ser humano. ¿Usted también está de acuerdo? María Begoña Palacios Ríos. Begoña Palacios. Nace un día 28 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México. Fue una actriz de cine y televisión mexicana. En su niñez realizó estudios de danza con la maestra Margarita Alatriste y posteriormente ingresó a la Academia de Andrés Soler y Sequizano para estudiar actuación. En 1954 hizo su debut cinematográfico interpretando un papel secundario en la película El Mil Amores con Pedro Infante. En 1961 actuó en Rosa Blanca compartiendo créditos con Ignacio López Tarso, Rita Macedo y Cristiane Martel bajo la dirección de Roberto Gabaldón. En 1962, participó en El Tejedor de Milagros con Pedro Armendáriz. Asimismo, actuó en la saga de las películas de Chucho el Roto protagonizadas por Carlos Baena y en 3 películas de El Santo. En 1965 contrajo matrimonio con el director Sam Peckinpah, a quien conoció durante la filmación de la película Juramento de Venganza, título original Major Dundee. Aunque incursionó en algunas series de televisión estadounidenses, consolidó su actuación en la televisión mexicana mediante la serie cómica Hogar Dulce Hogar, en la cual alternaba con José Gálvez,
Sergio Corona y Luz María Aguilar. Posteriormente trabajó en algunas telenovelas, la última de ellas fue La Chacala. El 1 de marzo de 2000, murió a consecuencia de hepatitis en el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, de acuerdo a los deseos de su hija María Guadalupe Pequimpa. Sus restos mortales fueron trasladados a Malibú. Premios y reconocimientos. Medalla Virginia Fábregas otorgada por la Asociación Nacional de Actores en reconocimiento a sus 40 años de carrera artística en 1994. Ana Martín. Mi querido amigo Alberto Vázquez en la inolvidable película Faltas a la Moral bajo la dirección del legendario Ismael Rodríguez, el director de cine mexicano y el que acompañó a Pedro Infante en su carrera. Este gran maestro me enseñó a llorar de verdad, a no solo actuar, sino a vivir cada emoción en la pantalla. Aprendí tanto de él, no en términos de actuación, sino en cómo vivir el arte. ¿Sabías qué? Pedro Infante tuvo un detalle esa noche del 16 de noviembre del año 1953 en su presentación en el Cine Marta del Kilómetro 57 y se hospedará en el único hotel que tenía por nombre Fénix. Propiedad de mi tío don Pedro Ríos Espinosa y desde el segundo balcón de este hotel cantó a capela unas canciones a todos sus seguidores que no tuvieron la fortuna de poder entrar a la función. Este dato me lo comentó mi tía Angelina Hurtado, viuda de Ríos, quien fuera la esposa de mi tío, así como también me contó que en ese hotel se hospedaron varios artistas de la época dorada del cine nacional. Lo lamentable, después de su muerte, no dejaron ni los tapetes. Tan solo 2 días después de la muerte de Pedro, la casa de Coajimalpa fue vaciada, todas las armas y vestuarios desaparecieron, al igual que el equipo de gimnasio, hasta las duelas de las mesas de boliche. Se cree que Pepe, hermano de Pedro, fue el causante. Se descubrió que su casa en Mérida no estaba completamente pagada, y la casa de sus padres en Lindavista la había puesto a nombre de su representante el señor Matuk y presentaba números rojos. Los ejecutivos de TAMSA demostraron que Pedro nunca fue socio, sino empleado, y la disquera PR les mostró el contrato en donde Pedro no tendría derecho a regalías por sus canciones. En fin, si los herederos querían conseguir algo, difícilmente lo podrían encontrar. 2 de enero del año 1964 muere la actriz Aurora Walker, madre del director Carlos Enrique Taboada. Aurora Walker, 1904 a 1964, nació en México, Distrito Federal, el día 28 de julio y falleció en su ciudad natal a la edad de 59 años. Actriz que inició su carrera en el cine mexicano el año 1933 en la película Pecados de Amor. Realizó un total de 117 películas y una serie para la televisión. Este rollo lo dedico a otra de las grandes actrices pioneras de nuestro cine. Ella se inició en la película número 25, de toda su colección 100 pertenecen a esa época dorada en donde la recordamos en grandes producciones como El al lado de Arturo de Córdoba, Lluvia Roja con Jorge Negrete, La mujer que yo perdí y Escuela de Vagabundos con Pedro Infante, Los Fernández de Peralvillo con Sara García, la trilogía de la Serie del Lobo con Dagoberto Rodríguez, Miércoles de Ceniza con María Félix, El Violetero con Tintán y El Zarco con Pedro Armendáriz, por recordar unas cuantas. Su última película la filmó el año 1964, unos meses antes de morir, al lado de Ignacio López Tarso, El hombre en la trampa, y como dato adicional ella fue la madre del gran director Carlos Enrique Taboada. Libertad Lamarque y su hija Mirta Libertad. Dolores del Río engalanando la pantalla en la película de Las Abandonadas. Cállate mi vida, no vayas a gritar, soy yo Cruci, tu marido, ya no podía más, te quiero, dame un besito, uno nada más. Ni uno ni medio, condenado. Miserable, ¿cómo se atreve a entrar aquí como un ladrón? Perdóneme señora, yo nomás venía a... Ya sé a lo que venía. Pero no a usted, se lo juro. Hasta aquí podíamos llegar, me lo imagino. Mario Moreno Cantinflas y Manuel Medel en un sketch de la cinta Águila o Sol. Manuel Medel con su entonces esposa Rosita Fornés y Juan García el Peralvillo de la cinta Cara Sucia. Aldo Monti y su esposa Teresa Grobois. Una mujer de una familia muy rica tiene la excentricidad de acoger en su casa a todo vagabundo que se encuentra necesitado. Su marido lo consiente por su bondad. Pero entonces Pedro Infante tiene un accidente con su coche y se acerca a esta casa.
Excelentes actores, entre ellos la malograda actriz Miroslava, de gran belleza, que se enamoró del torero español Dominguín y no pudo superar el que él la abandonara acabando en una trágica muerte. Pedro Infante, a quien en ocasiones tildaban de mal actor, tiene una excelente interpretación. Pedro encandilaba al espectador con su simpatía arrolladora. Era, por otro lado, una gran persona y un filántropo. De familia con bajos recursos llegó a ayudar a mucha gente en su pobreza, pero le gustaba hacerlo de manera incógnita. También acabó trágicamente en un accidente de avión.